Un censo a la población adolescente privada de libertad en el INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, encontró una reducción en los intentos de suicidio, también en el consumo de psicofármacos y una mejora en la percepción de las condiciones edilicias. Pero también se registró un crecimiento en la cantidad de jóvenes recluidos por delitos vinculados con el narcotráfico. Un aumento que la presidenta del INISA considera exponencial. Los datos surgen del Censo de Población Adolescente Privada de Libertad que el INISA llevó a cabo junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF. El crimen transnacional organizado también atraviesa el INISA, dijo la presidenta del organismo, Rosana de Olivera, en una comparecencia en el Senado a principios de septiembre. Y no solo son uruguayos, también hay más adolescentes brasileños privados de libertad. El INISA es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes que están en conflicto con la ley, dijo también de Olivera. Pero, ¿qué sucede si aumentan este tipo de delitos violentos? ¿Llega a tiempo el INISA o hay que actuar antes? ¿Por qué estas bandas recurren a los jóvenes? Bueno, de todo eso vamos a conversar en los próximos minutos con la socióloga Rosana de Olivera, presidenta del INISA. Bienvenida, un gusto. Un placer para mí volver a estar en estos estudios. Muchas gracias por recibirme. Hacía años ahora que no nos veíamos en esta otra faceta, porque claro, fue con tertulia previo a o durante la campaña electoral, ¿no? La primera cabildante, según me recordaba Emiliano, que estuvo en las tertulias, así que un placer volver a estar con ustedes acá. Bueno, un gusto reencontrarnos. Vayamos al estudio. Estamos hablando de un estudio que hicieron y que toma de base entre las fechas 22 de noviembre y 9 de diciembre del año pasado, ¿verdad? En conjunto con UNICEF, y son 15 centros del INISA entre Montevideo, Canelones y La Valleja. Exacto. Nosotros tenemos 13 centros de privación de libertad y además también el INISA tiene la misión de administrar las medidas alternativas. Pero dos cosas importantes de este censo. Primero, que es un censo de población adolescente privada de libertad, se encuesta cara a cara a todos los adolescentes que están en los centros y además a los funcionarios directores de los centros. También se releva las instalaciones edilicias, que sabemos que estaban en muy malas condiciones y se ha mejorado mucho, y lo más importante es la capacidad de respuesta de la institución a un montón de problemáticas que van entre esas que mencionaste al comienzo, temas salud, alimentación, ventilación, iluminación. Si no tenemos buenas instalaciones, difícilmente podemos desarrollar las medidas socioeducativas como corresponde, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que decir. Y lo otro importante de este censo es que UNICEF lo compara con un trabajo similar que hizo en el año 2018. ¿Y por qué lo digo? Porque en el 2018 no teníamos pandemia, o sea, no había pandemia. Y en el 2021 veníamos del 2020 y el 2021 que fue, creo, la peor etapa de la pandemia. Entonces, que hayamos mejorado tanto estos indicadores, comparando un año de no pandemia con un año de pandemia, realmente se demuestra que se redoblaron los esfuerzos y el trabajo que se hizo desde el directorio para poder sobrellevar todo esto y aún mejorar esos números. No es menor que en un sistema de encierro hayamos bajado las horas en la celda, hayamos bajado los intentos de autoeliminación. Me parece que son números muy contundentes que hablan por sí solos y son elocuentes de la gestión que se hizo. Hay un indicador también que hay que tener en cuenta, que son los adolescentes recluidos, son bastante menos, ¿no?, que en el estudio de 2018. Bueno, en realidad los adolescentes son bastante menos, pero como dice el censo, las encuestas válidas son casi las mismas, que son, acá está justo en 2018 eran 346, ¿no? 346 adolescentes en 2018, pero las encuestas válidas fueron 265. En el 2021 tenemos 270 adolescentes y las encuestas válidas fueron 252. O sea que básicamente, primero que lo que se comparan son porcentajes. Y segundo que las encuestas válidas son casi las mismas. O sea que en ese sentido no hay ninguna duda, ¿verdad? Bien, pero yo lo mencionaba también, ¿hay alguna explicación de cómo se dio esa reducción tan significativa de un periodo a otro? Históricamente se viene bajando el número de aquellos años que todos recordarán, que había muchos. Bueno, llegó a haber 900 internos, sí, decía recién. Sí, bueno, por esa la etapa del hacinamiento, la etapa de las fugas todos los días, esa etapa por ahora cambió rotundamente y sí, históricamente venimos en estos números. Otro discurso que se cae, que es el que
se decía que cuando se avalara la LUC iban a aumentar exponencialmente la cantidad de adolescentes privados de libertad, y eso tampoco sucedió. Así que por eso un poco mi mensaje de aprovechar en estas instancias de rendición de cuentas de que de verdad tenemos que invertir en estos adolescentes, porque son muy pocos privados de libertad. Tenemos unos 330 con medidas alternativas, de las cuales aún INAU maneja unos 140 en el resto del país. Esa fue otro pedido en esta rendición, porque por la ley de creación del INISA, el INISA tiene que administrar las medidas privativas y las no privativas, lo que decía al comienzo. Entonces, como en este divorcio nosotros nos estamos separando del INISA, es una institución muy nueva, se crea en el 2015 y en realidad se empieza a separar recién en el 2019. Por ejemplo, la parte contable se divide recién en el 2019. Esta es recién nuestra segunda rendición de cuentas, entonces hay que tener todo eso presente, pero creo que invertir en estos adolescentes para que vuelvan a la comunidad como ciudadanos de bien, me parece que los esfuerzos tienen que hacerse. Para que queden claros los números, entonces, estos 273 son los adolescentes que están recluidos en el INISA. Después están los de las penas, los que tienen penas alternativas, esos son 330. 330. De los cuales 140 manejan INAU en el resto del país. Nosotros tenemos directamente, porque tenemos una oficina de INISA que maneja unos 90 y otros a través de organizaciones sociales sí contratadas por el INISA, que son otros 100. Bien. Ahora volvemos a algunos de los datos que constató el informe en cuanto a mejoras de la percepción de los propios adolescentes. Pero un aspecto que, claro, no pasó desapercibido fue lo que quedó de manifiesto en el estudio y que usted misma comentó en la comisión, ¿no? O quizás antes de entrar específicamente en lo que tiene que ver con el narcotráfico, que fue el dato que llamó la atención, un poco de contexto de los chiquilines que vienen ahí. Estamos hablando de que de esa población de 273 adolescentes, 36% ya tiene más de 18 años, ¿no? Comenzó siendo menor, ahora ya pasó esa edad, pero claro, sigue en el INISA como tal. 10% son menores de 15 años y el resto tiene entre 16 y 17. Casi todos hombres, ¿no? Sí, tenemos solo hoy 3 femeninas, digamos. Eso es otro dato de la realidad, está masculinizada este tema. Y sí, baja la rapiña, lo mismo que pasa en los adultos, de un 72% en el 2018 a un 53% en el 2021, y aumenta la comercialización o suministro de drogas, que pasa de un 2 a un 11%. Ahí está, los motivos por los cuales están cumpliendo la pena, ¿no? Claro, hay un corrimiento. Hay un corrimiento de la rapiña a el narcotráfico o microtráfico, como se le llama. Bueno, sí, hay otros delitos que también aumentan, pero ese es uno de los más, o sea, las dos cifras que más llaman la atención son esas. Nosotros hemos participado en varias instancias internacionales y sabemos que el crimen transnacional organizado está en todos los países. Nosotros no somos una isla, así que bueno, hemos tenido en este tiempo, hemos llegado a tener hasta 9 adolescentes que vienen de Brasil. Son capturados en el departamento de Rivera, la totalidad, y vienen a la privación de libertad a cumplirla dentro del INISA. Y mayoritariamente dentro de esa población que está vinculada por temas de narcotráfico, ahora la mayoría son... No, la mayoría no, digo que estamos teniendo casos de adolescentes y que sí, que sabemos que están vinculados a bandas brasileras. Entonces ahí tenemos un doble desafío también con el tema del idioma, de que es una barrera para poder involucrarse en todo lo que es educación formal, en fin. El tema de la documentación, vienen sin documentación, también estamos trabajando muy fuertemente para conseguir toda su documentación. Bueno, obviamente el desarraigo, ni que hablar, a veces nos es difícil contactar a las familias, obviamente que se intenta, estamos muy en contacto con el consulado brasilero por estos temas, pero son temas desafiantes y nuevos para la institución, claro, que hay que abordarlos y hay que tomarlos y hay que solucionar, porque tenemos que darle la oportunidad, por supuesto, a estos adolescentes también, de que puedan incorporarse a todas las actividades que tenemos dentro del INISA, porque a veces, por ejemplo, hay uno que va a estar 9 años. Entonces, bueno, tiene tiempo de hacer una carrera universitaria, por ejemplo.
Veía ahí, mencionaba usted el dato de, bueno, el corrimiento ese de un delito al otro, ¿no? De cómo antes era mayoritariamente o un gran porcentaje por rapiña y eso baja y ahora se traslada al narcotráfico. Si lo comparamos con el dato de 2018, para que el oyente lo tenga claro, a ver, en 2018 el 2% de los internos estaba vinculado por un delito con el narcotráfico y ahora pasamos al 11%. ¿No? Entre otras cosas por esto que señala. Ya que mencionó lo de los chicos, los adolescentes brasileños, ¿cómo es el relacionamiento y sobre todo cómo es después la convivencia? ¿Viven totalmente integrados con el resto? Porque también es un aspecto que uno dice, bueno, ¿cómo hacer para que efectivamente sea una reinserción adecuada y que eso después no termine permeando al resto de los adolescentes del INISA, ¿no? Bueno, dos cosas. Ellos, por ahora, los casos que hemos tenido se portan muy bien. No son adolescentes que estén generando conflicto, ni mucho menos. Se suman a las propuestas, están integrados y no han causado ningún problema, que eso está bueno que se sepa. Lo otro importante de algo que hablabas hoy, para que la gente entienda, porque a veces la gente piensa, como en otros países, que cuando cumplen 18 años pasan al sistema adulto o hay un sistema intermedio. No, en Uruguay, cuando el juez le impone la medida socioeducativa, el adolescente la tiene que terminar. Nosotros tenemos la mayoría de los adolescentes que entran por rapiña a los 17 años. Si le dieran una pena, por ejemplo, de 8, 9, 10 años, va a estar hasta los 26, 25, 26. O sea, vamos a tener hombres que va a haber que pensar también qué va a pasar con el INISA, porque, como dijiste al principio, el 40% de los adolescentes son mayores de 18. Entonces, todos esos asuntos hay que ir adecuándose. Es todo muy dinámico, va cambiando la reglamentación, va cambiando la realidad, y bueno, y nosotros tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias para ir dando solución y cumpliendo con la misión del INISA, que es darle la oportunidad y que el adolescente, más allá de que está privado de libertad, que nadie quiere estar privado de libertad, y además menos en un adolescente, vea en el INISA la oportunidad de poder, en ese periodo, en esa etapa, en ese pasaje por el sistema, de encontrar su proyecto de vida, de poder... Tiene resuelto un montón de cosas que a veces no lo tienen, que no lo han tenido, como por ejemplo las 4 comidas, una cama caliente, atención en salud, atención odontológica, psicológica, y bueno, y todas las oportunidades laborales y de estudio que tenemos dentro del INISA. Puede terminar la escuela si no la terminó, puede hacer el liceo, incorporamos la UTU, entonces, que se transforme en una oportunidad y aprovechen ese tiempo para que hacer el clic que pretendemos que hagan y encuentren su proyecto y puedan salir a la comunidad con otras herramientas, entendiendo que el delito no es un camino válido. Veía algunos datos de la población que está internada que me llamaba la atención. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? El componente familiar, el contexto de donde vienen esos chiquilines. Casi 6 de cada 10, 58%, declararon tener algún familiar mayor de edad en prisión y el 68% dijo contar con algún pariente que alguna vez estuvo en una situación en prisión, aunque no lo tuviera en ese momento precisamente, ¿no? Además, 15% de los adolescentes privados de libertad estuvieron vinculados con sistemas 24 horas del INAU. O sea, ya tenían una desvinculación con la familia, estaban en un hogar del INAU y ahora están, pero en esta otra parte, ¿no? del Estado. ¿Qué más? A ver, una cantidad similar tienen familiares que ahora están o estuvieron viviendo en hogares en tiempo completo. Estos datos son similares, ¿no? En relación más o menos a 2018. No cambió tanto el contexto. Sí, vienen de entornos muy complejos, de haber vivido situaciones de violencia, de haber sido vulnerados sus derechos, de un 50% vinculado, familias que se vinculan, que se han dedicado toda su vida, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus primos, al delito. Entonces, un niño que nace en esos entornos, bueno, no sé qué tantas oportunidades tiene, es difícil poder visualizar otra perspectiva. Ellos ya tienen claro que se van a dedicar a eso, y es un número alto. Entonces, bueno, el trabajo hay que redoblarlo. Volviendo al tema, ahora sí, de lo que señalábamos del incremento del narcotráfico, de chiquilines vinculados al narcotráfico, que usted definió en el Parlamento como exponencial. A ver, ¿de qué tipo de actividad estamos hablando? ¿Qué concretamente, por qué están privados de libertad y atrás está el narcotráfico? ¿De qué tipo de tareas? Bueno, todas las que tengan que vinculadas a la comercialización. Lo primero es decir que ese es un dato de la realidad que el censo sí proporciona, que no es tarea del INISA hacer un estudio de
nosotros tenemos que administrar las medidas a partir de que el adolescente ingresa. Exacto, pero todo lo demás quizás sería un estudio para que la academia o hiciera un estudio profundo de por qué se da ese corrimiento de un delito al otro, ¿verdad? Algunos asuntos sí que han cambiado en la LUC, por ejemplo, que menos de 12 meses hoy, después de la LUC, menos de 12 meses no se le puede dar por comercialización de sustancias o estupefacientes. A veces se le encuentra mayor cantidad de la que podría ser para consumo o apuntalan pertenecen a estas bandas con microtráfico y en fin, bueno, ahí el juez determina qué nivel, pero bueno, ese no es un tema nuestro, el INISA es a partir de que ingresa al sistema. Hay un tema judicial, jurídico y bueno, y obviamente académico que podría hacer un estudio en ese sentido. Le preguntaba porque sobre todo, bueno, claro, puede ser desde venta en la calle, ¿no? De droga, hasta también cuestiones mucho más complicadas como directamente estar vinculados con un hecho de sicariato, por ejemplo, vinculado al narcotráfico, ¿no? Exacto. En ese caso, los casos que han venido de Brasil, sí, ellos han manifestado, son bastante reservados estos adolescentes, pero sí, sabemos que han participado en ese tipo de... El sicariato es algo que se utiliza mucho. Hemos visto eso en casos extranjeros. En los casos extranjeros. Y las bandas que utilizan estos jóvenes, buscan reclutarlos porque saben que no van a ir a la cárcel, a la cárcel común, a la cárcel de adultos, porque es mano de obra barata, ¿por qué? Por todo eso junto, y porque los adolescentes encuentran en estas bandas lo que no han tenido, que es un lugar de encuentro, de la lealtad que generan, son mano de obra barata, lo suman y son desechables a veces, descartables, y bueno, tienen esas lealtades y son más manejables, en fin, son adolescentes, todo eso hace que les sea, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Sabemos cómo son utilizados hasta niños a veces en otros países. Y sí, ya ahí lo que los une voluntariamente, digamos, a estas bandas criminales no lo hacen solo por motivos económicos, sino por seguimientos de pertenencia de estos grupos, ¿no? Exacto, totalmente. Están en una edad que tienen que sí, hasta un tema emocional. Yo que he compartido con personas que están en mi mismo lugar en otros países de Centroamérica, que me han contado el tema de las maras, de las pandillas, que es un tema que todavía no tenemos acá, y bueno, y cómo funcionan, cuáles son esas lógicas, y la verdad que por eso digo que tenemos que invertir en el INISA para poder recuperar a esos adolescentes, porque la verdad que a uno se le llena el alma cuando se entera que algún adolescente que ha salido del INISA hoy está trabajando, que está viviendo con su familia, porque a veces son muy jóvenes pero tienen hijos, tienen 18 años y saben que afuera está su novia con su bebé esperándolo, y bueno, saber que salió, que entendió y que está trabajando de mañana en una roticería y de tarde en una panadería porque hizo un taller de gastronomía en el INISA y salió con su diploma de UTU o de ANEP, porque pudimos acreditar esos saberes, la verdad que a uno se le llena el alma, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, estoy cumpliendo mi misión de servidora pública de poder transformar esas vidas, porque así lo siento, es transformar una vida. Me pareció muy gráfico el grito que usted dio en el Parlamento, en el buen sentido, ¿no? De decir, el INISA es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes que están en conflicto con la ley. Se ve como la última barrera de contención. Claro, yo no digo que el adulto también podrá reinsertarse, sin duda, pero creo que si en estas edades, con estas cantidades que tenemos hoy, que son 270. No son manejables, digamos. Pero es una cifra, o sea, ustedes recuerdan lo que era el INISA hace unos años, con 800, 900, fugas todos los días, motines todos los días, era hacinamiento, que ya no se habla más de esa palabra, fugas, que tampoco se habla más de esa palabra, o sea, tenemos que valorar lo que tenemos. Nosotros hemos hecho mucha obra también, porque lo que decía al principio, tenemos un gimnasio hecho a nuevo, tenemos módulos hechos a nuevo, si no tenemos buena infraestructura, difícilmente en un lugar lleno de humedad, con agua y sin luz, oscuro, no, es difícil que podamos trabajar, pero bueno, eso se está cambiando. También son 2 años y medio, ¿no?, que tenemos en esta administración, y creo que este es el camino, y este censo respalda la gestión. Vuelvo a eso, ¿no? Que hay mucho más por hacer, nadie lo duda, muchísimo más por hacer, pero creo que se encontró un camino en el que sí se está viendo la luz, y creo que hay que apostar. Con el hecho de este incremento vinculado a los casos de narcotráfico, ¿cambió en algo el ambiente en el INISA? ¿Hay más dificultades de convivencia dentro de los internos? No.
Estos adolescentes están en los diferentes centros de acuerdo a su perfil, que a veces puede ser su perfil psicológico, su físico, a veces son más chiquitos, más grandes, o sea, hay un equipo que informa y que ve a dónde, la edad. Nosotros tenemos un censo, por ejemplo, que están los más pequeños, los de menor edad, de 13 a 15 años, por ejemplo, pero tenemos ejemplos de brasileños que han hecho muy buenos procesos, porque sabemos que son utilizados y a veces ellos entrando al INISA se dan cuenta y bueno, y en realidad a veces te sorprende ver un joven que vos sabés el delito que cometió y está en un rincón jugando con una pelotita, porque tiene 14 años. Es un niño y capaz que nunca tuvo la oportunidad de ponerse en un rincón a jugar con autito. Porque la realidad que tuvo que vivir ese niño no fue la que tendría que haber sido. Entonces, cuando vos decís, ese joven cometió tales delitos, y la verdad que a veces uno queda sorprendido. Ahí está eso, y está también hasta lo que puede ser haber actuado por bajo amenaza, ¿no? Por ejemplo. Hay un montón de situaciones. No, preguntaba porque, bueno, la encuesta destaca, ¿no? Que 9 de cada 10 valora como bueno o muy bueno el relacionamiento tanto con sus compañeros como con los trabajadores del centro, pero es un aspecto que podía mostrar alguna diferencia. Dice el informe también, 43% dicen haber participado directamente de peleas, 27% menciona agresiones verbales y 8% sufrieron amenazas. ¿Algún comentario sobre ese aspecto? La pregunta, situaciones de violencia entre adolescentes, por ejemplo, fue: ¿has participado, estado involucrado, presenciado algunas de estas situaciones entre adolescentes? En el 2018, el 40%, y en el 2021, el 51%. Y la otra pregunta es: ¿alguna te ha pasado a ti? ¿Cuáles? Y se ve claramente, por ejemplo, acá en la otra, que es la experiencia de malos tratos con adultos, también sustancialmente baja. O sea, no me ha pasado nada de esto. ¿Has estado aislado, insultado, amenazado, golpeado? No me ha pasado nada de esto. Un 61% responde en el 2018 y en el 2021 un 80% no le ha pasado nada de esto. O sea, hay un 20% menos de todas estas situaciones de haber estado aislado, insultado, amenazado, golpeado. Nosotros hemos dado un mensaje contundente y creo que una de las banderas de esta administración ha sido crear, por ejemplo, la Academia de Formación Continua y Permanente para estos 800 funcionarios de trato directo. Los adolescentes están en contacto permanente con estos adultos, que son el modelo de adulto más cercano que tienen, que son quienes los acompañan al deporte, al liceo, al juez. Entonces creemos que ellos son una figura muy importante en poder llevar, para que la institución pueda realmente hacer una buena medida socioeducativa. Y estamos apuntando a eso, y el mensaje es por acá, es por el diálogo, es por hablar. Ellos son, el educador es la primera hasta barrera de seguridad, porque capaz que con una palabra desarticula un conflicto, porque sabemos que son adolescentes, que son muy impulsivos, todos lo hemos sido. Sí. Entonces, que tienen la violencia a flor de piel, porque es lo único que han conocido. Claro. Y esto ha mejorado, en pandemia. 10 adolescentes declaran haber experimentado alguna situación de violencia o malos tratos por parte de adultos que trabajan en el centro. Este indicador, dice el informe, se reduce significativamente respecto a la encuesta de 2018, cuando eran casi 4 de cada 10 reconocía estos malos tratos de los adultos, ¿no? Pero yo preguntaba, volví al tema de la situación interna por el hecho de que, bueno, de que esto, si estamos hablando de adolescentes que están vinculados al narcotráfico, hasta puede haber una cuestión de hasta bandas rivales, ¿no? Y que puedan tener su consecuencia adentro de... Total, mira, el centro Sarandí, nosotros tenemos 13 centros, de los cuales 3 son de máxima seguridad. 3 y te diría que estamos tendiendo a 2, porque este centro Sarandí, los otros son hogares que los invito a todas las que quieran visitar. Son hogares como si entras a una casa, hay un comedor, hay espacios lúdicos, espacios de estudio, y están los lugares donde duermen que sí tienen rejas. O sea, cuando duermen están en una habitación con reja. Pero en realidad en el cotidiano ellos se levantan, desayunan todos juntos, utilizan cubiertos. En el resto de los otros centros, solo 3, y ahora vamos tendiendo a 2, porque el centro Sarandí, y es la experiencia que te quería contar, hubo un cambio del equipo de dirección hace unos meses, y no se podían cruzar en un pasillo, esto que vos decís, porque vienen trayendo conflictos de afuera, o porque vos le hiciste algo a mi madre, o porque todo, ¿no? Comparten las historias de sus barrios y las trasladan a INISA. Entonces no se podían cruzar en un pasillo, mucho menos compartir una clase o un almuerzo. Hoy en día esos jóvenes de ese centro están participando y jugando al rugby, 11 del total
que son 15 creo, haciendo deportes y el otro día comimos un asado, o sea, también la impronta de la dirección, entendiendo de que es por ahí, de que no se llevan, bueno, lo seguimos encerrando, no se llevan, vamos a trabajar. Tenemos un equipo de mediación, de conciliación, que trabaja en cada uno de los centros, y cuando se genera un conflicto, porque a veces, no sé, me sacaste los championes, como dos hermanos en un dormitorio de una familia cualquiera, porque todos lo hemos vivido, ¿no? Que se pelean por algo. Bueno, el equipo de mediación viene, creo que ha hecho un trabajo excelente. Bueno, vamos a conciliar, vamos a mediar, qué pasó, por qué pasó, y ahí empezamos, firman un convenio, firman un acuerdo, las dos partes. Ese trabajo es espectacular y nosotros vamos por ese camino, por la mediación. Son adolescentes, bueno, vos me perjudicaste por tal cosa, bueno, y entendernos y ver qué pasó y llegar a un acuerdo. Se firma ese acuerdo, tuvimos problemas afuera, bueno, pero acá adentro no. Acá adentro vamos a compartir un salón de clase, vamos a compartir un almuerzo, y lo están sosteniendo. O sea que el Sarandí, que era uno de los 3 centros de máxima seguridad, tengo el placer de contar que hoy se está transformando en un centro quizás de mediana seguridad, pero no esa cosa de, bueno, sí, después tenemos el centro de MD, que es el de mayores de 18, que bueno, también tenemos lo que decía hoy de la infraestructura. Cuando nosotros asumimos el centro de mayores de 18 de Colonia de Berro, que están los mayores de 18 más complicados, digamos, el perímetro, que son columnas con alambrado hasta arriba, estaban todas las columnas quebradas. Entonces es muy difícil. Ahora recién estamos terminando esa obra, como la caminería de Berro. En Berro hay un camino que une los 7 centros, que fue un reclamo histórico de los funcionarios, que era de balastro y era barro, pozo, todo el invierno. Bueno, hoy es una carretera asfaltada, que quedó espectacular, que la vamos a inaugurar dentro de poco, pero de verdad eso es pensar en la calidad de vida de los adolescentes, de sus familias y de los funcionarios del INISA. Esas son las transformaciones que van a quedar para siempre en esta institución. La academia, los arreglos, las obras, el gimnasio, y no se puede avanzar si no tenemos un mínimo de contención y de espacios dignos. Hacemos una breve pausa. A la vuelta hablamos de eso, de efectivamente cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar todos estos desafíos. El INISA hizo un planteo hasta desde el punto de vista presupuestal el otro día en el Parlamento. Volvemos enseguida. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo más de la realidad del INISA, el Instituto de Inclusión Social Adolescente, el organismo que se encarga de los menores que cometen delitos, a partir de un censo reciente que, entre otras cosas, encontró un aumento exponencial en la cantidad de reclusos por delitos vinculados con el narcotráfico, pero también marcó que hay una reducción en la cantidad de intentos de suicidio, también en el consumo de psicofármacos y una mejora en la percepción de las condiciones edilicias. De eso estamos conversando esta mañana con Rosana de Olivera, presidenta del INISA, socióloga, técnica en comunicación social, máster en marketing y dirección comercial, integrante de Cabildo Abierto. Veía algunos de los mensajes de los oyentes. María dice, buena entrevista, pero el INISA no empezó hace 2 años y es un proceso de muchos años, no de 2 y medio. Por favor, no politicemos este tema, pero tampoco romanticemos, y hace esa consideración de, bueno, el proceso que ya se había iniciado, porque hicimos mención a cuando había en esos centros 900 chiquilines, entiendo yo de lo que dice María, pero ya se venía avanzando mucho, ¿no? en ese tema. ¿Qué evaluación hace respecto a esto que plantea ella? Sí, claro, yo estoy hablando de la administración a partir de que yo soy la presidenta. Sé porque me han contado los funcionarios de lo que era antes, incluso esto de los temas de las fugas, de los motines, y a veces escuchás y te dicen, bueno, ahora los adolescentes vienen con otros perfiles distintos, y es verdad, simplemente estamos hablando de lo que es el censo y lo que son estos 2 años y medio. Pero ya en los últimos años no se había cambiado, en la gestión anterior ya no había... La gestión anterior creo que hizo un clic importante en cuanto a la naturalización que había de la violencia en el sistema,
se cambió mucho, se incorporó un equipo de psicotécnico muy, muy importante, que son los 60 psicólogos que tenemos hoy sin duda, y se apostó mucho a la educación, o sea, cuando nosotros asumimos, hay una maestra en cada centro y eso se incorporó en la gestión anterior sin duda, secundaria también trabaja desde antes, nosotros seguimos sumando, nosotros lo que yo siempre digo del primer día es que primero que soy una presidenta de Puertas Abiertas, segundo que vine a construir a partir de lo que hay, para seguir sumando, y siempre miro para adelante de forma positiva, y creo que pueden preguntar en todos lados, nunca jamás pongo lo político por encima de lo institucional. O sea, para mí las decisiones, y se lo he dicho incluso a la gente del gremio, en fin, son instituciones que están muy politizadas, es verdad, y creo que en algún punto eso no le hace bien, así que para mí tomar las decisiones en general es muy fácil porque le hace bien o le hace bien a los funcionarios, le hace bien o le hace bien a los jóvenes, y ahí ya está, no me importa de dónde venga la propuesta. Nosotros hemos firmado propuestas con Zunca, hemos firmado propuestas con, estamos por firmar una con el PIT-CNT, con el Cuesta Duarte, firmamos con... ¿Ahí para qué, por ejemplo? Bajemos bueno, para toda la vinculación, la salida laboral con todas las empresas vinculadas, sin duda, pero también firmamos tenemos un modelo espartano que es una propuesta argentina que incorpora el rugby, la espiritualidad, y está muy buena y ha dado muy buenos resultados en Argentina. Nosotros participamos de un congreso que hicieron y lo estamos llevando adelante acá con Halcones, que es una asociación civil que comenzó visitando a los adolescentes que no tienen familia en Colonia Berro, yendo los sábados de mañana con un refresco y unos bizcochos a conversar con esos adolescentes que son siempre los mismos, que llega el día de la visita y no tienen visita, y es algo muy duro. Entonces ellos empezaron así, ingresaron a la institución y hoy en día están llevando la propuesta del rugby, y la verdad que nos ha dado un resultado enorme, y estos jóvenes del Centro Sarandí se levantan los martes a las 7 de la mañana para las 8 de la mañana estar en la cancha jugando al rugby, y aunque parezca una cosa menor, es muy importante lograr eso porque hay que tener en cuenta también qué tipo de adolescentes tenemos. El otro día yo hablaba con la jueza Borges, especialista en adolescentes, y con el doctor Falco, que tienen mucha experiencia en esto, son dos jueces muy comprometidos, y nos llamaron y fuimos y me dijeron, queremos felicitarte. Nosotros estamos en el sistema penal hace mucho tiempo, y el INISA hoy tiene una realidad que nunca habíamos visto. Y la verdad, para mí, eso, con el censo, en fin, nos da una luz, nos muestra un camino. Y me contaba, el otro día un adolescente le preguntó, fecha de nacimiento, sin respuesta. Fulanito, ¿cuándo cumplís años? Sin respuesta. Y lo digo para que la gente que me está escuchando entienda, no empezamos en 0, a veces empezamos en -10. Fulanito, ¿cuándo te festejan el cumpleaños? Respuesta, nunca. No sé cuándo cumplo años y nunca me festejaron un cumpleaños. Fue, la verdad, que muy fuerte, porque uno no se hace una idea de eso. Y bueno, nosotros recibimos adolescentes que hay que formarlos no solo en valores, sino en ciudadanía. No saben ir a una oficina a hablar, a hacer un trámite, levantarse a las 8 de la mañana, peinarse, cepillarte los dientes, decir buenos días. Eso no lo tienen. Hay que enseñárselo en el INISA, y son los educadores los que hacen esa tarea. Despertarlo a las 7 de la mañana para que a las 8 esté en una cancha de rugby es un trabajo. Porque nos cuesta a nosotros a veces levantar a nuestros hijos que no quieren. Y bueno, y eso es un trabajo y lo tenés que hacer ahí repicado por 20, 30 de los adolescentes que tengas en el centro. Entonces, es un trabajo de todos los días que lleva mucho esfuerzo, mucho compromiso, y nosotros tenemos muchos funcionarios que están alineados y que tienen mucha garra y se levantan orgullosos del lugar que ocupan, porque el lugar que ocupan y la tarea que están realizando no es solo muy importante para la institución, sino para todo el país, para cada uno de los uruguayos de este país. La tarea del educador que queremos profesionalizar y que sea específica, que se profesionalicen en la tarea que realizan y tengan su diploma algún día en esta academia que estamos formando, yo estoy convencida que ese es el camino. Ricardo pregunta desde la audiencia, funcionarios del INISA se quejan de los recortes presupuestales que condicionan seriamente las condiciones de convivencia en los centros. ¿Qué puede decir la entrevistada? Plantea él. Menos personal, duermen en colchones tirados en la cocina, les quitaron los boletos, etcétera. ¿Esto es así? Pregunta. Bueno, la cantidad de funcionarios que tenemos es la que recibimos. En
En el tema rubro cero se paga lo que corresponde, en ese sentido no hay ningún problema. Estamos en una reestructuración también, porque si bien cuando nosotros asumimos había un organigrama, después descubrimos que por resolución de directorio a veces se superponen las áreas y las tareas, estamos como reordenando el INISA, vuelvo a repetir, es una institución nueva en el sentido administrativo y organizacional, porque lo que trajo es todo lo mismo de INAU y se repicó porque hasta los funcionarios eran los mismos y se hizo todo a espejo de INAU, pero nosotros no somos INAU. Lo que quise decir es que se empezó en este tiempo a armar los perfiles de cargo para el INISA, los procedimientos para el INISA. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra individualidad por el perfil que tenemos y la función que tenemos que cumplir en el Estado. Entonces, un poco a eso es a lo que me refiero, y ordenar. Estamos intentando ordenar. Yo creo que ordenando. Por eso creamos, cuando asumimos, el área de auditoría interna. No existía en el INISA un área de auditoría interna. La creamos y ya se hizo una auditoría interna en jurídica, que es un área bastante complicada, y ahora estamos haciendo una auditoría interna en el área de privación de libertad. Creo que nos vamos ordenando. ¿Que lleva tiempo? Sin duda. ¿Que genera resistencias? Sin duda. ¿Que es un tema de cultura institucional? Lo tenemos clarísimo. Pero también estamos convencidos que esa es la forma de tener un Estado eficiente y tener en cada lugar la persona indicada, no solamente desde lo profesional, sino desde sus habilidades blandas. Porque manejar un equipo de gente a veces puedo tener la idoneidad técnica, pero no el perfil en cuanto a mi personalidad y a mis habilidades blandas. Entonces, estamos empezando por ese camino. No hay que olvidar que estuvimos 2 años de pandemia, y la verdad que estuvimos metidos con la cabeza dentro de la pandemia todo ese tiempo, y no podíamos hablar de otra cosa ni hacer otra cosa que no fuera pedir mascarillas al Ministerio de Salud, hacer la vacunación a los chiquilines, la vacunación a los funcionarios. La verdad que estuvimos muy, muy metidos en el terreno, solucionando problemas todos los días. De repente me llamaban por teléfono y me decían, en el módulo del centro tal, todos los funcionarios se retiran en este momento porque uno tiene la hija con COVID. Fueron situaciones límites y muy estresantes que tuvimos que llevar adelante, porque no hay que perder de vista que tuvimos momentos muy donde no tenían actividad educativa, como no teníamos actividades laborales, porque las pasantías laborales son en los organismos de Estado, que estaban todos con teletrabajo. Entonces, no hay que perder de vista que este censo se hizo en el 2021 y estábamos en esa situación. Por eso yo vuelvo a repetir, realmente este censo, y bueno, los comentarios sin duda de los jueces avalan que el camino es el correcto. Pero volviendo al tema presupuestal, más allá de lo que señalaba este oyente, usted dice la calidad de los funcionarios no se ve afectada en cuanto a recortes presupuestales que haya tenido el organismo. Y yo, por ejemplo, el centro que está allí en Belonia, Paraíso Sarabia, que el 1 junio del 2020 voy a un día de tormenta y estaba todo bajo agua, y los funcionarios estaban con las estufas prendidas en los enchufes, que casi me da un ataque, porque yo no sabía que eso se inundaba así en invierno. Hoy eso se hizo todo a nuevo. Yo creo que si eso no es mejorar la calidad de vida de los funcionarios, no sé de qué estamos hablando. O hacer una caminería nueva, donde el funcionario que trabaja en Colonia Berro y entra a las 7 de la mañana y se va a las 12 de la noche, porque los turnos son 24 horas, y salía embarrado, metido en el agua y en los pozos, si eso no es mejorar la calidad de los funcionarios, díganme qué es, porque me parece que... A ver, uno no puede ser ciego, ¿no? Hay algunos asuntos que son elocuentes. Volviendo al tema presupuestal, usted en el Parlamento, en la comisión que visitó, hizo un planteo con esta frase que yo señalaba, ¿no? También requieren más presupuesto. Dentro de la rendición de cuentas, el INISA está pidiendo también más presupuesto. Concretamente, para que más allá de, de este concepto general que yo señalé de, bueno, somos la última barrera de contención para estos chicos que tienen esta trayectoria delictiva a esta altura, ¿no? Y que vienen de un contexto tan complejo. Por ejemplo, en funcionamiento. En funcionamiento, el INISA está... a nosotros nos están faltando todos los años 60 millones, por ejemplo. Nosotros pedimos en el último trimestre al MEF, siempre se nos da algún refuerzo para poder terminar el año, pero de verdad hay algunas cosas que no pagamos
nada que tenga que ver ni con la comida, ni con la ropa, ni nada, ni la salud de los adolescentes, porque a veces también se utiliza mal el mensaje de que falta presupuesto, pero no para esas cosas nunca va a faltar en el INISA, se come muy bien, tienen muy buena atención de salud, hasta salud odontológica. Sí falta, nosotros no pagamos algunas cuentas a fin de año y las pagamos con el presupuesto siguiente. Eso es puntualmente lo que pasa, y es puntualmente con las facturas del Ministerio del Interior, que nosotros tenemos que tener cubiertos los perímetros de los centros con eventuales o servicio 222, que es del presupuesto de funcionamiento del INISA el 40%. Para que ustedes tengan una idea, entonces, bueno, eso... ¿40% es ese rubro? Sí, dentro del presupuesto de funcionamiento el 40% es para pagar la seguridad de los perímetros de los centros. Bien. Pero cuestión, necesitan más presupuesto para eso. Y para eso, por supuesto, para las medidas alternativas. Nosotros tenemos, por la ley de creación del INISA, que cumplir con administrar las medidas socioeducativas privativas y las no privativas. Las privativas claramente ya las tenemos en los 13 centros de privación, pero las alternativas todavía hay una parte que es el resto del país que lo maneja INAU. De alguna manera, si hay voluntad política, se puede pasar el presupuesto que tiene INAU para manejar las medidas alternativas. Algunos avances ya se han hecho. En la ciudad de Mercedes y en la ciudad de Maldonado ya está hablado con INAU que puedan pasarnos en comodato de los inmuebles. Y bueno, sería cuestión de pasar también los funcionarios. Es simplemente lo que está invirtiendo INAU hoy en llevar adelante las medidas socioeducativas alternativas en el resto del país, pasárselo en vez de INAU a INISA. Eso es un poco lo que se ha hablado. Y lo otro importante también es un pedido que estamos haciendo para esto que mencionaba hoy, de poder consolidar la academia de formación continua y permanente, que eso también es algo que va a quedar para el resto de la historia de esta institución, y formar al personal y que sea idóneo en la tarea que realiza, que sepa cuál es el rol del educador, que no tiene que ser ni la mamá ni el papá, y tampoco tiene, o sea, hay límites y hay determinados, hay un perfil definido que tienen que tener muy claro, y repito, son personas que tienen mucho compromiso y que hacen una tarea muy importante, así que profesionalizarlos creo que es otro asunto muy importante y que va a quedar para el resto de la historia de esta institución. Un último punto que me parece importante siempre cuando hablamos del INISA tiene que ver con las actividades que hacen los chiquilines, ¿no? Actividades recreativas o formativas, más allá de la hora del tiempo que tienen que estar privados de libertad, ¿no? Dice el informe, una de las actividades más frecuentes entre los adolescentes privados de libertad es la educación formal. El 71% asisten a clase con maestros o profesores, y si consideramos, dice, exclusivamente a los adolescentes privados de libertad con al menos 2 meses de antigüedad en el centro, ese porcentaje aumenta a 85%. La mayoría de ellos asisten a este tipo de clases con una frecuencia de 4 o más veces por semana. Acá pasamos de una consideración de 65% en 2018, ¿no? Que porcentaje de adolescentes que asisten a clase con maestro o con profesor, 63% en 2018 a 71% en el total de 2021. Con esta situación, ¿no? Si después que tienen más de 2 meses en el centro, ahí se amplía a 85%. Bueno, valorás esa cifra, estamos comparando año de no pandemia con año de pandemia. Claro, Sin 2000 embargo, porque tenemos que recordar 2021, ¿no? Sin embargo, mejoramos. Cuando las clases estaban cortadas, por ejemplo, la conectividad, que es algo que nos sorprendió, porque la pandemia nos sorprendió a todos. En Berro nosotros no teníamos una buena conectividad porque era por cableado y no llegaba bien. Hicimos un convenio inmediatamente con Antel y hoy los centros de Colonia Berro tienen todos fibra óptica y buena conectividad. ¿Por qué? Porque las clases había que hacerlas virtuales, porque el vínculo con sus familias, que también se minimizaron las visitas, también se compraron tablets. O sea, repito lo que decía al principio, lo importante del censo, además de lo que de tener la palabra de los adolescentes, que son contundentes los números, es la capacidad de respuesta de la institución. El acceso a la ducha caliente mejoró. Hay una pregunta que le dice, bueno, hay un 20% más de acceso al agua caliente todas las veces que quieras una ducha caliente. Cuando se habla de derechos humanos, estamos hablando de esto. De acceso a una ducha caliente, de tener ambientes limpios. También ellos resaltan que los centros están más limpios, que hay mayor ventilación. Que hay, bueno, todo eso... Ropa de cama, objetos personales,
elementos disponibles, dice, por ejemplo, en la celda, ¿no? Ropa de cama, 83% era en 2018, 98% ahora, objetos personales, 92% en 2018, 96% ahora. Lo de la salud mental que mencionabas, que no habíamos dicho, se hizo un protocolo nuevo con la Dirección de Salud de la administración de la medicación. Lo y mencionamos se bajaron... al pasar, ¿no? La utilización de psicofármacos destacada, ¿no? La caída en la utilización de psicofármacos. Y también, a ver, dato importante, de los adolescentes que manifiestan haber padecido episodios de angustia, depresión o crisis, también se redujeron en cantidad, ¿no? Sí, yo estoy convencida que haber incorporado un profesor de educación física y haber enaltecido la bandera del deporte en plena pandemia con adolescentes en 13 centros de privación de libertad fue uno de los asuntos que realmente fue una herramienta muy importante. Nosotros estamos convencidos que más allá de la educación formal que estaba recortada, que las salidas a las propuestas laborales también, haber apuntado fuertemente e invertido en un 50% más en todo lo que tiene que ver con el deporte, creo que nos ha dado muy buenos resultados, porque son adolescentes, porque están en desarrollo emocional, psíquico y ni que hablar físico, y el poder salir a una cancha, compartir, ser disciplinado, ser humilde, cumplir con determinadas reglas. Estos son adolescentes que no tienen una muy buena tolerancia a la frustración, que tienen la violencia a flor de piel, así que haber incorporado, repito, en el cotidiano, y haya un profesor de educación física. Ahora estamos comprando también equipamiento para hacer salas de musculación en cada uno de los centros. Me parece que eso nos ayudó mucho en poder bajar el tema del consumo, además del nuevo procedimiento de administración de psicofármacos. A propósito de eso, tengo un mensaje de Joan desde la audiencia que dice: yo estuve años en un hogar del INAU. Ese chico es muy diferente al que soy hoy. Sin duda me funcionó, dice. Pero sin duda también no todo el 100% se recupera. Pero plantea otro dato importante. No sé los fármacos que dan allí. Yo no podía estudiar, dice, por esas pastillas. Gracias a que me negué a tomarlas, pude hacer hasta cuarto de liceo. No te podés concentrar medicado, apunta él. Bueno, hay un equipo de salud, obviamente, y hay hoy 3 psiquiatras en INISA, que también nos costó mucho conseguirlos, porque hubo varios periodos en que los llamados quedaban desiertos, pero hoy por suerte tenemos 3 psiquiatras y siempre todo está avalado por ellos, son ellos quienes manejan eso. Lo que te decía del nuevo procedimiento, gracias a Joan, porque bueno, ahí confirma lo que yo decía al principio, que sí hay, que sí se puede y que sí hay oportunidades para los que la quieren tomar, obviamente, ¿no? Hay algunos que no la quieren tomar, pero bueno, nosotros hacemos todo lo posible. Se lo saca de la celda con respecto a cómo se administra hoy y una enfermera junto con el educador en las tardecitas, noches de donde se medica, se hace la ronda de medicación, se le pone la pastilla en la boca, porque antes se pisaba y se le daba, que no corresponde. Las personas que son médicos saben que el medicamento hay que tomarlo como viene, el blister o la pastilla, y nos garantizamos que la trague. O sea, con un vaso de agua, porque también una pastilla, si se la guarda o si se la cambia o adentro de un centro de privación, puede terminar en un problema complicado. Así que eso también nos da las garantías de cómo se está trabajando a nivel de salud, que es un tema sumamente delicado, por supuesto. ¿Se redujo el número de psicofármacos que se usan? Sí. Se redujo. Estoy buscando el porcentaje acá, son muchos números dentro del censo, pero sí decíamos eso, cayó los que tienen esa sensación de... El 27% de los adolescentes declaran que necesitaron ser atendidos por episodios de angustia, depresión o crisis desde que ingresaron al centro. Este indicador también muestra una evolución positiva en comparación con la encuesta 2018, cuando la incidencia de este tipo de episodios de angustia o crisis nerviosa alcanzaba el 43% de los adolescentes, dice. Y de manera similar a lo registrado en la encuesta anterior, la incidencia de estos episodios de angustia o crisis está directamente asociada al tiempo de encierro de los adolescentes. A mayor tiempo de encierro, mayor probabilidad de experimentar episodios de angustia o depresión. Además, se redujo del 51% al 23% la cantidad de adolescentes que pasan más de 18 horas diarias encerradas en la celda. Eso nos quedará para hablarlo en otra entrevista, porque es todo otro capítulo, ¿no? La cantidad de horas, pero es un tema que ha estado, es un tema que ha estado en el discurso de que hay que desterrar. Nosotros bajamos las horas de encierro.
está clarísimo en este gráfico. En el 2018 el 50% tenía más de 18 horas de encierro. No pandemia, no había pandemia en ese tiempo y teníamos el 51% con más de 18 horas de encierro. Igual quiero aclarar, porque a veces con mala intención se habla de las horas de encierro. Dentro de las horas de encierro, sean 18, sean 12, están las 9 de sueño. Todos dormimos 8 o 9 horas. Esas horas, o sea, están ahí adentro, ¿no? Porque capaz que alguien que no entiende mucho puede decir, uy, qué cantidad, 18, pues son un montón, ¿no? Pero si vamos a las 12 o a las menos de 12, son las 9 de sueño y en realidad pasa 3. Bueno, también hay una siesta, a veces después que comen, duermen un rato, en fin. Para que no se diabolicen los números, se bajaron las horas de encierro en pandemia. Rosana de Olivera, presidenta del INISA, socióloga, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento y, ¿por qué no?, capaz a visitar alguno de los centros. Por supuesto, están invitados. Muchas gracias por el espacio. Habíamos planificado uno, creo que previo a la pandemia o durante, y después se entró a complicar por el COVID en algún momento, así que en cualquier momento reagendamos y coordinamos esa visita. Será un placer para mí. Gracias. Gracias.